Vamos hoy nosotros a cerrar con esta serie de mensajes sobre las ofrendas. ¿Es bíblico ofrendar en la iglesia y diezmar? Hemos estado los pasados 4 domingos revisando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema, y es importante que nosotros podamos entenderlo, aprender de esto y crecer en esto. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16. Primera epístola a los Corintios, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El tema de hoy, hermanos, es el propósito, principio y protección de la ofrenda. Escucha bien, el propósito, principio y protección de la ofrenda. Ese es el tema que Pablo nos enseña en estos primeros 4 versículos del capítulo 16. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque a través de ella tú nos formas, nos capacitas y nos llevas a niveles más altos de madurez. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y la ponga en nuestros corazones, y que nuestra vida sea transformada por ella, y que podamos de igual modo ser de bendición a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito, principio y protección de la ofrenda. El apóstol Pablo, a lo largo de esta primera epístola, él enseña muchos asuntos doctrinales. Pero en el capítulo 16, el apóstol Pablo aborda ahora lo práctico. Él en cada una de sus cartas tiene una manera muy peculiar de enseñar a las iglesias. Para Pablo la doctrina es sumamente importante, así como lo era para cada uno de los apóstoles. Las iglesias hoy debemos amar la doctrina y debemos procurar con esfuerzo y con mucha diligencia conocer las verdades doctrinales, porque éstas nos orientan, éstas nos permiten conocer a Dios y nos permiten conocer la voluntad de Dios, y es la manera correcta en la que podemos llevar vidas que sean obedientes a nuestro Señor. Aquí en el capítulo 16, Pablo ha pasado de lo doctrinal a lo práctico. Como estaba diciendo, Pablo enseña doctrina, pero enseña también la necesidad de que vivamos la doctrina. El conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Una persona puede tener mucho conocimiento y ser desobediente a Dios. Se hace más responsable porque está desobedeciendo los principios que ya conoce. Pero Pablo enseña que la doctrina es importante, le enseña la doctrina a la iglesia y hace el llamado para que la iglesia sea obediente a esa verdad. Y es lo que ahora en el capítulo 16 Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios. El primer asunto práctico que Pablo considera en el capítulo 16 es el de ofrendar. La ofrenda forma parte de la vida de la iglesia, y es por eso que Pablo lo menciona aquí. En los versículos 1 al 4 presenta el propósito de la ofrenda, los principios, la protección y la perspectiva de la ofrenda cristiana. De eso está hablando Pablo. Ahora, en primer lugar, en el versículo número 1, observemos lo que él le dice a la iglesia, a los corintios, pero nos dice a nosotros hoy. Pablo dice, versículo 1, en cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que en primer lugar, el propósito de la ofrenda es lo que Pablo destaca en este versículo. El propósito de la ofrenda. ¿Qué propósito tiene la ofrenda? ¿Por qué ofrendamos? ¿Para qué ofrendamos? Es importante que cada uno de nosotros, los creyentes, entendamos eso. Sepamos qué hacen las iglesias con el dinero que reciben de las ofrendas de los feligreses. El hecho de que Pablo mencione la ofrenda acá indica que los lectores ya sabían acerca de la ofrenda. Pablo claramente en el versículo número 1 dice que la ofrenda es para los santos, para las personas que fueron apartadas por Dios para el servicio a Él. Para eso es la ofrenda. El dinero que una iglesia tiene no se invierte en ninguna otra cosa. La idea es el desarrollo mismo de la iglesia. Ahora, escuche, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del templo, no estamos hablando de salones, no estamos hablando de oficinas, estamos hablando del número de personas que se congregan en el templo. Esa es la iglesia. Lo demás es templo. Los demás son salones y oficinas, ese es el nombre que se le debe dar. Pero esta estructura que usted ve acá, esa no es la iglesia. Las personas que estamos reunidas en este lugar somos la iglesia. La ofrenda es para la iglesia, la ofrenda es para los santos. Todo el dinero va en función entonces del desarrollo del reino de Dios, de la extensión del reino de Dios, de la edificación de las personas que se congregan en el templo. Ahora, Pablo había solicitado contribuciones para esa misma ofrenda durante un año o quizás más tiempo. Así que los corintios tenían tiempo, mucho tiempo recaudando ofrendas porque ya Pablo les había hablado de esto. Esta es la misma ofrenda a la que hace referencia en la segunda carta, capítulo 8, que fue el tema que nosotros tocamos la semana pasada, cuando Pablo está motivando a los corintios para que recojan ofrendas para ayudar a los santos, los motiva dándoles el ejemplo de las iglesias de Macedonia, cómo ellos ofrendaron. Recuerde usted que ellos estaban en extrema pobreza, pero la falta de dinero, la falta de recursos no fue un obstáculo para que estas iglesias apartaran sus ofrendas y las guardaran para sembrarlas en la extensión del reino de Dios, para bendecir a otras iglesias. Ahora fíjese, aquí en la palabra de Dios vemos a iglesias bendiciendo a otras iglesias. Entonces debemos aprender también nosotros de eso. Las iglesias no tienen por qué ir llevando a cabo la evangelización de manera individual, porque la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo es una sola, y es completamente bíblico que las iglesias se apoyen unas a otras. Ahora bien, Pablo entonces les estaba hablando a los corintios de una ofrenda que ellos tenían mucho tiempo recaudando. Así que los corintios ya sabían de esto. Ahora, Pablo había ordenado a la iglesia en Galacia que hiciera lo mismo, y por supuesto también a las iglesias que estaban en Macedonia y Acaya. Todo ese conjunto de iglesias que Pablo mismo había sembrado, establecido. Recuerde que Pablo era apóstol, pero era un misionero que iba de un lugar a otro predicando el evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia de Galacia fue fundada por Pablo, así como las iglesias en Macedonia y las iglesias en Acaya, cada una de ellas fundadas por Pablo. Pablo las formó, Pablo las edificó en el conocimiento de la palabra de Dios, y Pablo les está pidiendo a todo este conglomerado de iglesias que están distribuidas por toda esta geografía que Pablo menciona, el apoyo monetario para otras iglesias en otro sector. Entonces, la ofrenda tenía un propósito claro aquí, muy específico. La ofrenda era para los santos pobres de Jerusalén. ¿Me oye? Ahora fíjese, en Romanos capítulo 15, en el versículo 26, Pablo les habla a estos hermanos de la ofrenda que se había recogido en Macedonia y Acaya
para bendecir a los santos que estaban pasando por mucha necesidad. Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces había gente cristiana con mucha necesidad en Jerusalén. Y Pablo habla entonces de iglesias que no eran ricas, de iglesias donde había gente de bajos recursos, pero que estas personas habían mostrado su amor para con otros hermanos en otra ciudad, que eran hermanos de otra nacionalidad y, por decirlo de alguna manera, de otra raza también, para ayudarlos. ¿Por qué digo de otra raza? Porque los hermanos en Jerusalén eran judíos, mientras que los hermanos que estaban en Macedonia, Acaya, eran gentiles. Así que esto era gentiles enviando ofrendas para ayudar a los pobres de Jerusalén, que eran cristianos y eran judíos. Ahora bien, la ofrenda se llevó a cabo durante el tercer viaje misionero de Pablo, que fue cuando él circuló entonces por esas congregaciones para recogerla y enviarla a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad pobre en tiempos del Nuevo Testamento. Siempre había una gran población en esa ciudad. ¿Por qué razón? Porque era el centro religioso del pueblo judío. Así que cada vez que se celebraban las 3 fiestas más grandes judías, eso se llenaba de mucha gente y los recursos de la ciudad no alcanzaban para sostener todo eso. Habían judíos a lo largo de toda Palestina que tenían mucho dinero y ellos enviaban aportes a Jerusalén para sostener a la ciudad. Pero era tanta la gente que había en ese lugar que esos recursos no duraban mucho. Así que los recursos en la ciudad que tenían para sostener estas fiestas apenas y alcanzaban. Un año antes, a esta fecha en la cual Pablo está recogiendo las ofrendas para llevarlas a Jerusalén, ellos habían enfrentado una hambruna terrible. No sé si semejante a la que estamos viviendo en Venezuela, pero era terrible. No habían alimentos y los pobres en esa ciudad estaban sufriendo muchísimo. Así que escuche esto, eran hermanos en Cristo, eran hijos de Dios, era la iglesia del Señor Jesucristo, y las iglesias que estaban en otros lugares tenían que apoyar, tenían que enviar recursos para bendecir a estos hermanos. Esto nos enseña algo, que el corazón de todo creyente debe estar siempre lleno de mucha bondad para bendecir a los que tienen necesidad. Que no podemos encerrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios problemas. Que tenemos que pensar en las necesidades de otras personas. Y que debemos apartar siempre algo para poder bendecir las vidas de otras personas que probablemente enfrentan necesidades más fuertes que la que nosotros tenemos. Los cristianos de Jerusalén entonces, ellos habían sufrido persecución por muchos años a causa del nombre de Jesucristo. Eso hacía grave la situación económica. Fíjese que en la cultura de aquella época, los trabajos que se realizaban estaban prácticamente todos relacionados con alguna práctica de algún culto pagano. Cuando las personas que trabajaban en esas cosas se convertían a Cristo, entendían entonces que no podían realizar funciones que se relacionaran con el paganismo, porque eso era idolatría. Así que se veían forzados a no realizar trabajos. Eso traía crisis económicas a su vida, pero ellos eran más fieles a la palabra de Dios que a las circunstancias. ¿Me oye? No eran tan débiles como muchos cristianos hoy. Hoy los cristianos, muchos, no viven según los principios de la palabra de Dios, sino según las necesidades y según las circunstancias. Y terminan diciendo, bueno, Dios entiende. La verdad es que Dios entiende, sí, si somos fieles o si somos infieles, si somos obedientes o si somos desobedientes. Eso es lo que Dios entiende. Pero si nos encontramos haciendo cosas que no están en armonía con lo que la palabra de Dios enseña, eso es pecado y el testimonio que le estamos dando al mundo es terrible. Y no solamente eso, si somos padres de familia
y estamos haciendo cosas que no están en armonía con la palabra de Dios, esa es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos y es la enseñanza que le estamos dando a nuestra esposa. Podemos esconder lo que hacemos del pastor, lo podemos esconder de los líderes de la iglesia, pero definitivamente no podemos esconderlo de Dios. Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón, Él sabe cada una de las cosas que tú haces. Además, la vida cristiana es en función de agradar a Dios, no en función de agradar al pastor o a los líderes de la iglesia. Por lo tanto, si tú estás haciendo algo que no agrada a Dios, que no deja en alto su buen nombre, tú estás en pecado. Tu deber aquí y ahora es arrepentirte y corregir ese camino que llevas. Amén. Aquí estamos hablando de santos que se encontraban en Jerusalén y que estaban padeciendo una enorme crisis económica porque ellos mismos se negaban a participar de ciertas labores que se relacionaban con cultos paganos porque ellos entendían que eso era ofensivo a Dios, así que eran personas fieles. Ya dijimos que eran perseguidos, el hecho de ser perseguidos los ponía en una situación económica también bastante complicada. Ellos eran despojados de sus posesiones. Por la fe en Cristo perdían sus trabajos, perdían sus casas, perdían sus familias, perdían casi todo lo que tenían. Muchos de ellos, después de haber tenido grandes posesiones, quedaban en la calle sin nada, a la intemperie. Se reunían en algunos lugares escondidas porque el evangelio estaba prohibido, y esas personas como estas que Pablo quiere bendecir, y para eso entonces les habla a otras congregaciones para que sean movidas en amor y envíen ofrendas a esos santos que están padeciendo. ¿Deberíamos nosotros estar más atentos a las necesidades de nuestros hermanos? Sí. Deberíamos dejar de pensar tanto en nuestros propios problemas y comenzar a pensar más en las necesidades que nuestros hermanos están enfrentando. Muchas veces la depresión espiritual por la que pasan tantas personas es porque piensan mucho en sí mismas y comienzan a deprimirse. Cuando dejamos de pensar tanto en nosotros y comenzamos a pensar más en el prójimo, el estado de ánimo comienza a equilibrarse. Los cristianos sufrían porque les negaban el trabajo. Todas las personas que contrataban trabajadores, al saber que eran cristianos, entonces no los contrataban. Incluso muchos de ellos eran encarcelados. Así que entienda usted todas estas cosas vividas por la iglesia en Jerusalén y todo el padecimiento que entonces ellos tenían. Muchos de los creyentes vendían mucho de lo que tenían y compartían con los que tenían necesidad. Eso nos enseña la Biblia. Las personas que tenían mucho vendían sus propiedades, recogían el dinero y bendecían a sus hermanos en Cristo. Eso lo vemos en Hechos. Eran personas que amaban a Dios y se amaban entre ellos mismos. Y eso debe caracterizar a una iglesia, el amor a Dios y el amor mutuo. ¿Me oye? El apóstol Pedro dice algo importante. El apóstol Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nos amamos unos a otros, estamos dispuestos a tolerar nuestros temperamentos, nuestros caracteres. Y escuche bien, hablo de temperamento y de carácter, no de pecado. El pecado jamás debe ser tolerado en la iglesia, pero tolerarnos en amor unos a otros, nuestros temperamentos y nuestro carácter debe hacerse. Por supuesto que eso no significa que no vamos a corregir a un hermano que tiene una conducta hostil dentro de la congregación. Hay que hacerlo porque eso puede traer división y malestar a otros miembros. Pero tenemos que amarnos. Cuando nos amamos, corregimos usando como fundamento la verdad. Cuando nos amamos, aceptamos la corrección y somos humildes y nos corregimos. Y eso hace la vida en comunidad en la iglesia, la hace propicia, la hace posible. ¿Me oye? Por esa razón, hermanos, debemos nosotros impulsar el amor en la congregación. La iglesia primitiva era un ejemplo en todo esto, porque ellos miraban a los hermanos y les ayudaban, vendían cosas que tenían y cuando recogían el dinero de eso, bendecían, suplían la necesidad de otras familias. Pero esos recursos no duraban mucho porque la pobreza era muy grande. Ahora bien, Pablo también quería la ofrenda para expresar la unidad espiritual de la iglesia.
iglesias gentiles apoyando a iglesias judías. ¿Me oye? Aunque los gentiles y los judíos eran de nacionalidades y razas distintas, en la fe eran hermanos. La familia, la iglesia era una sola. Y lo que Pablo quería propiciar a través de este gesto amoroso de enviar ofrendas era la unidad. Ahora fíjese, también allá en Romanos capítulo 15, versículo 27, Pablo dice algo muy interesante con respecto a esto. Pablo dice: porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los gentiles, dice Pablo, habían recibido la bendición de Dios a través de los judíos, porque Cristo era judío. Él vino de ese pueblo. Así que la bendición espiritual de Dios vino a través de los judíos para los gentiles. Entonces Pablo dice que así como los gentiles reciben la bendición espiritual de los judíos, entonces los judíos deberían recibir la bendición material de los gentiles. De esa manera hay unidad. Los judíos bendicen a los gentiles y los gentiles en esta práctica de ofrendas bendicen también a los judíos. ¿Me oye? Ahora, ¿cómo es posible bendecir de esa manera a personas con tanta necesidad si los hermanos son mezquinos? Si los hermanos no quieren entregar sus ofrendas, si ellos no quieren diezmar, son egoístas y no quieren compartir el dinero que tienen. No se puede entonces realizar esta labor. Las iglesias que están en Macedonia y que estaban en Acaya y en otros lugares como Galacia no podrían enviar ningún tipo de bendición material a las iglesias en Jerusalén si los hermanos no aportaban nada. Era necesario que los hermanos llevaran sus diezmos y sus ofrendas a la congregación. Era importante y Pablo les está diciendo que deben hacerlo. Pero lo más interesante aquí es que no es una obligación, debe hacerse voluntariamente, pero eso no debe ser un problema para el creyente. Porque la vida del creyente, sus decisiones están siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo que habita en el creyente debe motivarlo a practicar los diezmos y las ofrendas. Cuando lo hacemos, bendecimos a la iglesia, bendecimos a los santos de la iglesia e incentivamos que el reino de Dios se siga extendiendo. ¿Me oye? Aunque la ofrenda es voluntaria, cuando nosotros no ofrendamos, entonces estamos cayendo en el pecado de idolatría porque le estamos dando más importancia a nuestros bienes, le estamos dando más importancia al dinero que tenemos que a la obra de Dios. Dios quiere que nosotros de manera voluntaria y alegre demos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la iglesia para bendecir a los santos, para bendecir a la iglesia. Entonces, el propósito principal de la ofrenda es para el sostenimiento de los santos, para el sostenimiento y edificación de la iglesia. En aquellos tiempos no existían templos como ahora. Las iglesias funcionaban en las casas, pero con el tiempo las iglesias fueron tomando mayor formalidad y comenzaron a edificarse lugares de reunión. A medida que el tiempo pasó, fue necesario que del tesoro de la iglesia que ya existía, se sacara entonces una partida para poder sostener la estructura en la que estaban, o para poder construirla, o para poder pagar los gastos fijos, como electricidad y otras cosas que en aquella época no existían, pero que existe en nuestro tiempo. Y esa es parte de la utilidad que se le da a los diezmos y ofrendas que las personas llevan a la congregación. Amén. Ahora bien, el primer deber de un cristiano es apoyar a los hermanos de la fe individual y colectivamente. Si tú sabes que un hermano está pasando necesidad, tu deber es, en la medida de lo posible, incluso esforzándote un poco, meterte la mano al bolsillo y bendecir la vida de tu hermano. Tenemos que pensar en otros hermanos. ¿Me oye? Me acuerdo que en una oportunidad un amigo me llevó a un lugar donde habían muchos pares de gomas y de zapatos. Y les voy a decir algo, habían bastantes. Y no me va a creer, no había ni uno solo que tuviera mi talla. Y él me dijo, escoge el que tú quieras. Ni uno tenía la talla mía, ni uno. Yo pude haberme ido con las manos vacías de ese lugar. Pero yo comencé a pensar en personas que sí tienen esa talla y que yo no. Y le dije, bueno, para mí no hay, pero conozco gente que
para ellos puedo agarrar, ¿cómo no? Hazlo. Y comencé pensando en cada persona y aparté algo y fue de bendición para otros. ¿Me oye? Es necesario que cada cristiano piense en la necesidad de otros hermanos y aproveche las oportunidades de la vida para bendecirles. Cuando nos convertimos en canales de bendición, somos fieles a Dios y estamos haciendo su voluntad. Porque la voluntad de Dios no solo es bendecirte a ti, sino usarte como instrumento para que tú seas de bendición también a otras personas. En la misma medida que nosotros le servimos a Dios, en esa misma medida nosotros debemos servirnos en la iglesia unos a otros y atender nuestras necesidades. Amén. Entonces ese es el primer deber de un cristiano, apoyar a los hermanos de la fe individual y colectivamente. La primera responsabilidad financiera de la iglesia es invertir en su propia vida y en su propio pueblo. Esa es la primera responsabilidad de la iglesia. ¿A quién debe bendecir la iglesia en primer lugar? A su propio pueblo, a los de la familia de la fe. ¿Me oye? Yo me acuerdo cuando estaba recién llegado aquí en la congregación, tenía apenas unas semanas, y comencé a dar consejería en la oficina a muchas personas. Y recuerdo que estaba todo el tiempo motivando a la iglesia para que el evangelio sea predicado. Y siempre les decía a los miembros de la congregación, como lo hago siempre, motivándolos para que predicaran el evangelio en sus hogares, a sus esposos, a esposas e hijos, predicaran el evangelio a la familia, que era la riqueza más importante que podíamos darle a una persona. Yo me acuerdo que el mayor énfasis no lo hicieron en cuanto al evangelio. Habían personas en esa época, no están hoy, no mira hacia los lados porque ya no están, que ellos se dieron a la tarea de decirle a ciertas personas de la comunidad que podían venir a la iglesia y que cualquier necesidad económica que ellos tuvieran se las íbamos a suplir. Y cuando yo llegué a la iglesia, los recursos de la iglesia no estaban bien, no estaban graves. Y de paso nadie quería ser tesorero ni administrador. Así que a duras penas habían algunas personas que estaban allí pistoneando, manejando el tesoro de la iglesia. Jamás lo manejé yo de lleno porque no era ético por ser el pastor de la congregación. Pero la iglesia estaba económicamente muy inestable y no es que ahora estemos muy bien, pero estábamos peor en esa época. Y me acuerdo que venían muy seguido las personas a mi oficina con récipes médicos y con otras necesidades materiales. Y no teníamos para poder suplirles a todas esas personas sus necesidades. Y yo lo que hacía entonces era predicar el evangelio. Y tuve entonces que pararme en la congregación y decirle a la iglesia que como congregación podíamos esforzarnos todos y bendecir las vidas de uno que otro hermano de la congregación, pero que no podíamos materialmente suplir todas las necesidades materiales de la comunidad porque no teníamos para hacerlo, pero que estábamos dispuestos a suplir las necesidades espirituales porque somos una iglesia y nuestro trabajo principal es dar a conocer el mensaje del evangelio. Somos una iglesia, no un centro de beneficencia. Las personas venían al templo para recibir lo material, pero no estaban dispuestas a recibir lo espiritual. Solo querían recibir esos beneficios que son efímeros, pasajeros, terrenales, pero no querían nada tener que ver con el evangelio del Señor. Por esa razón, la iglesia, a la hora de bendecir, en primer lugar debe hacerlo a la familia de la fe, a los que se congregan en ese lugar. Ese es el primer terreno al que la iglesia debe apuntar, debe ser siempre de esa manera. Pasajes que nos enseñan eso son 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, capítulo 9 también de 2 Corintios, versículos 12 al 15, y Filipenses 4, 14 al 16. Esta iglesia de Filipos era ejemplar, porque esta iglesia todo el tiempo estaba enviándoles ofrendas a Pablo donde quiera que él se encontrara. Pablo pasó mucha necesidad mientras hacía la obra de Dios, pero los filipenses, y él se los reconoce, fue una iglesia fiel, que siempre procuró suplir las necesidades materiales de Pablo mientras él estaba predicando el evangelio. Y Pablo exalta a la iglesia por eso.
Debemos nosotros también atender las necesidades de las personas que trabajan directamente en la obra de Dios. La iglesia no debe ser mezquina. Nosotros tenemos personas que viajan a otras naciones, en países europeos, y van a lugares donde el evangelio está prohibido y a quienes como congregación les enviamos ofrendas. Pero si abundáramos más en la recolección de diezmos y ofrendas, mayor sería la bendición que podríamos enviarles a estos hermanos. Si somos mezquinos, si somos egoístas y no entregamos nuestros diezmos y ofrendas de todo lo que recibimos, entonces estamos privando a la iglesia de bendecir a los santos que están encargados de llevar el evangelio a otros lugares del mundo. Mientras más generosos somos en ofrendar y diezmar, mayor es la bendición que se le puede dar a las personas que trabajan a tiempo completo en extender el reino de Dios. Ahora, y obviamente no es esa la única responsabilidad que la iglesia tiene. La iglesia debe bendecir la vida de todas las personas. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos dice esta enorme verdad. Gálatas 6, 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Fíjense en esto. ¿A quién debe hacer bien la iglesia? Dice Pablo a los Gálatas, les dice a todos. Debemos procurar bendecir la vida de todos. Este ministerio que se encuentra en Estados Unidos, Corazones de Esperanza, es un instrumento usado por Dios para bendecir nuestra congregación. Ellos se han ofrecido para darnos recursos. La iglesia debe estar contenta. La iglesia debe tener mucho regocijo, alegría, porque es una oportunidad que Dios nos da para que podamos hacer bien a todos. ¿Me está oyendo? En tiempos de crisis, en tiempos de hambre en esta nación, si la iglesia tiene la oportunidad, debe alegrarse y debe esforzarse y debe mostrar responsabilidad y diligencia en ser ese instrumento que Dios quiere usar para bendecir la vida de las personas que tienen necesidades. ¿Me oye? Ahora Pablo dice, especialmente a la familia de la fe. Claro que sí. Porque sería una completa hipocresía que seamos de mucha bendición para los de afuera, pero para los de adentro ni nos importa. Por eso bendecimos a los de la casa, suplimos las necesidades de los de la casa en la medida que se pueda, y luego lo hacemos también con las personas de afuera. Entonces la responsabilidad de la iglesia es doble: bendecir a los hermanos en la fe, en primer lugar, y luego, si es posible, bendecir a las personas que aún no han venido a Cristo. La iglesia debe ser de bendición, claro que sí, predicando el evangelio y supliendo las necesidades materiales si tiene la oportunidad y los recursos para hacerlo. Jamás debe negarse. Amén. En 2 Corintios 9:13, el apóstol nos invita a contribuir generosamente para todos. ¿Me oye? Esa es la enseñanza de Pablo. Debemos ser generosos, y entienda lo que significa ser generoso cuando ofrendamos. No ser mezquinos, no ser egoístas. Debemos dar con generosidad, aportar sustanciosamente. Eso es ser generosos para bendecir la vida de todas las personas. Ayudar a los pobres y a los necesitados del mundo en el nombre del Señor es una alta prioridad en la actividad cristiana según las normas bíblicas. Escuche, una alta prioridad en nuestra actividad en el buen hacer cristiano. Ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Dios siempre ha tenido en alta estima a los pobres y siempre ha sido su voluntad que su pueblo sea de bendición a las personas que tienen mucha necesidad. Por favor, aprendamos eso y mantengámoslos siempre en cuenta. Así que ese es el propósito de la iglesia. Bendecir a los santos, bendecir a la iglesia para que ésta a su vez sea también de mucha bendición. En segundo lugar, Pablo nos habla de los principios de la ofrenda, y aquí quiero que preste usted también mucha atención. Los principios de la ofrenda, versículo 2, mire cómo dice Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está claro lo que Pablo aquí está diciendo. Debemos ofrendar
¿Debemos diezmar? ¿Debemos hacerlo? Sí, es lo que Pablo está diciendo. En primer lugar nos habla de el periodo. ¿Con qué tanta regularidad debo yo enviar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia? Pablo dice aquí, cada primer día de la semana. ¿Me oye? El tiempo más apropiado para ofrendar es hacerlo semanalmente. Es el tiempo más apropiado. Cada vez que venimos el domingo a la iglesia debemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Esto no solo nos convence de que la iglesia se reunía en domingo, porque el primer día de la semana precisamente es domingo, sino que su plan de adoración incluía la ofrenda regular de dinero. ¿Me oye? Cuando adoramos, damos nuestros diezmos y ofrendas. Esa es la forma correcta de hacerlo. Sembrar dinero en la iglesia es parte de la adoración cristiana. Tiene que ver con la adoración que le damos a Dios. Cuando entregamos nuestros diezmos y ofrendas, le estamos diciendo a Dios que lo amamos a Él por encima de nuestras posesiones materiales. Le estamos diciendo que reconocemos que Él es nuestro proveedor. Le estamos diciendo que dependemos de Él y no de nuestro dinero. Es una manera de honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, ofrendar no debe ser algo irregular, haciéndolo solo cuando nos sentimos generosos. Hay personas que si se sienten bien, si se sienten generosas, entonces entregan sus ofrendas. Pero si no se sienten así, entonces no las dan. No se trata de emociones, se trata de obediencia, se trata de ser espirituales. Y una persona espiritual está entregando siempre a tiempo sus ofrendas y sus diezmos en la iglesia. Es eso lo que Pablo está diciendo allí. Entonces, la ofrenda y el diezmo debe hacerse voluntaria, debe hacerse alegre y con agradecimiento. ¿Cómo vas a ofrendar en la iglesia? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Obligado? ¿A sentirte obligado para dar tus ofrendas? No, tienes que hacerlo con un corazón voluntario, por decisión propia, porque estás convencido de quién es tu Dios y que de Él depende y que Él te provee todo lo necesario. Debes hacerlo con alegría porque se trata de adoración. No debes adorar a Dios con amargura, no debes adorar a Dios con quejas en tu corazón, con cosas que te irritan. Debes adorar a Dios con alegría. La palabra de Dios nos enseña en los Salmos que al momento de entrar a los atrios de Dios debemos hacerlo con alegría, con gozo. Venimos a su presencia con alegría, venimos a su presencia con gozo y de ese mismo modo debemos entregar nuestras ofrendas al mismo tiempo en que damos gracias. Señor, te damos gracias porque todo lo que tenemos es tuyo y ciertamente así es. Todo lo que tú tienes le pertenece completamente al Señor, no es tuyo. Un día vas a morir y nada de eso te vas a llevar. ¿De qué sirve que te amarres tanto a lo material en esta vida? No te amarres tanto a lo material. Honra a Dios con tus bienes y depende de Él. Esa es la decisión más sabia que tú puedes tomar. Entonces el periodo para dar las ofrendas es cada primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. Ese es el día que debemos apartar nuestros diezmos y ofrendas para presentarlos voluntariamente, con alegría y en acción de gracias al Señor. En segundo lugar, Pablo nos habla de los participantes de la ofrenda. ¿Quiénes son las personas que deben ofrendar? ¿Quiénes? Porque algunos no ofrendan, no diezman, no hacen nada con Dios, no le dan ni un bolívar a Dios. Están todo el tiempo pensando en que Dios les provea, están muy interesados en recibir de Dios sus bendiciones, pero no están interesados en obedecerle ni honrarlo. ¿Quiénes son las personas que deben participar? Fíjese bien cómo dice Pablo allí. Cada uno de vosotros. ¿Quiénes son esos? Los miembros de las iglesias, los creyentes, los santos, la iglesia misma. La iglesia bendice a la iglesia para que la iglesia bendiga a la iglesia. ¿Escuchó eso? Parece una tautología, ¿cierto? La iglesia bendiciendo a la iglesia para que entonces la iglesia pueda bendecir a la iglesia. Y si hay suficiente, podemos bendecir incluso a los incrédulos. Y en eso se usan los recursos. Ciertamente hay muchos por allí que son manipuladores, pero ya eso es cuestión de cada quien que se deje envolver por los falsos apóstoles y falsos profetas de estos tiempos que te sacan todo lo que tienes.
Ya eso es cosa tuya si te vas a dejar manipular de esa manera. Pero de que debemos entregar nuestras ofrendas a la iglesia, eso es completamente bíblico y cada uno de nosotros somos responsables de eso. Entonces, el cada uno de vosotros incluye a todos. Ningún cristiano queda exceptuado aquí. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sin importar cuán poco sea en términos económicos. Todo lo que tienes no es tuyo, es de Dios, sea poco o sea mucho. Delante de Dios, tú eres un administrador. ¿Cómo vas a manejar tus bienes? Pues debes hacerlo de manera espiritual porque tú eres una persona espiritual. Y debes honrar a Dios con lo poco o con lo mucho que tengas. Dios espera que tú des, que tú siembres y muestres de esa manera agradecimiento. Recordemos por favor la ofrenda de la viuda. Marcos 12:41 nos enseña que la viuda dio todo su sustento. ¿Me oye? Jesús no criticó a las personas encargadas de recibir la ofrenda porque recibieran todo el sustento de la viuda, ni tampoco le reprochó a la viuda darlo todo, más bien la exaltó por el paso de fe que dio. Habían personas allí que estaban dando más dinero que ella, pero ¿qué hacían ellos? Ellos daban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda dio con sacrificio y con eso mostró fe, verdadera adoración, agradecimiento a Dios. ¿Por qué fe? Porque al entregarlo todo quedó por completo en las manos de Dios para poder subsistir, ya que no le quedó un centavo encima. Eso es una expresión de verdadera fe. Jesús estaba allí y la observó. Aunque ella dio menos que todos los demás, ella dio más, porque ella dio todo lo que tenía. Ahora, no es que el pasaje nos esté enseñando que debemos cada semana dar todo lo que tenemos, no, pero sí nos enseña que tenemos que ser agradecidos en la ofrenda, darla con fe, darla voluntariamente y de manera generosa. No darle a Dios lo que nos sobre, lo que ya no necesitamos, entonces eso se lo damos. No estamos siendo así generosos con Dios, ni estamos siendo agradecidos con Él, ni estamos mostrando fe en la ofrenda y tampoco estamos adorándole. La ofrenda debe ser generosa, debe estar llena de agradecimiento y por supuesto, lo digo una vez más, debe ser voluntaria. Fíjese en Marcos 12, 41 al 44, las palabras de Jesús sobre esta viuda cuando dio todo su sustento. Observe las palabras, dice, de cierto os digo, esa frase, de cierto os digo, era usada por Jesús cuando iba a decir algo importante, algo que todos los demás tenían que prestar atención porque era un principio vital que debe cumplirse en el reino de Dios. Entonces Jesús lo dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Me oye? Esta fue una ofrenda que sacudió el corazón de Dios. Fue una ofrenda que dejó en alto el nombre de Dios porque mostró total dependencia y amor hacia Dios. La forma en la que ofrendamos nosotros muestra que amamos a Dios. La forma en la que damos nuestras ofrendas muestra que dependemos de Él, muestra que lo amamos. Cuando ofrendamos, esa ofrenda muestra que estamos agradecidos con Dios porque Él nos bendice. Es importante que nosotros evaluemos estas cosas en nuestras vidas. Entonces, el periodo debe ser semanalmente. Los participantes deben ser todos los cristianos, todos los que han creído en Cristo, todos los santos. ¿Cuál debe ser el lugar para ofrendar? ¿Cuál debe ser? Algunas personas no llevan el diezmo o la ofrenda a la iglesia porque se lo dan a alguien más. Ellos dicen, pastor, vi a alguien en necesidad, entonces no llevé la ofrenda a la iglesia, sino que se lo di a esa persona en necesidad y no lo llevé a la iglesia. ¿Es eso correcto hacerlo? Veamos lo que nos dice a nosotros las Escrituras. Así como el dar es sobre todo para la iglesia, porque ese es el propósito, es también primeramente por y a través de la iglesia. La iglesia debe estar siempre pendiente de las personas que tienen necesidad. Nuestro compromiso es llevar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia. Y si en la iglesia abunda, entonces la iglesia debe procurar cumplir
con lo que la palabra de Dios enseña. Fíjese que dice que cada primer día de la semana, eso está diciendo claramente que cuando voy a reunirme en la iglesia es que voy a llevar mis ofrendas, así que allí se define el lugar, se define el día, que es el domingo, se define el lugar, que es la iglesia, cuando nos reunimos. Es allí donde hay que llevar los diezmos. Entonces, fíjese, en el primer siglo, cuando la iglesia estaba apenas naciendo, los creyentes se ayudaban unos a otros según la necesidad que se presentaba. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. Según las necesidades que habían en la iglesia, los miembros llevaban de lo que vendían y el dinero que recogían y lo distribuían según la necesidad de cada quien. Poco después, los creyentes llevaban los donativos a los apóstoles para que los apóstoles administraran la ofrenda. De esa manera entonces comenzó a tomar forma el llevar los diezmos y ofrendas a la iglesia, y los apóstoles eran inicialmente los administradores. Eso lo vemos en Hechos 4:35 y capítulo 5, versículo 2. La pauta básica, por lo tanto, fue la de entregar las ofrendas a la iglesia para que ésta las administrara y usara como los líderes lo consideraran mejor. Entonces la iglesia del primer siglo enseña claramente la práctica de esa iglesia, que los diezmos y las ofrendas eran entregadas por los santos a la iglesia para que ésta administrara el tesoro. Una traducción más literal de la frase que aparece allí en el versículo 2, fíjese cómo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Fíjese, una traducción más precisa sería: cada uno de vosotros por sí mismo guarde o acumule. La idea era apartar de nuestros ingresos algo para entregar en la iglesia. El término acumular en el idioma original es tesaurizo. Escuche bien, tesaurizo, que traduce para nosotros ponga aparte, separar de tus ingresos una cierta cantidad. Esa palabra tesaurizo es de donde se deriva el término que nosotros conocemos como tesoro. Entonces, aquí lo que Pablo está sugiriendo por el contexto es que cada quien lleve al tesoro lo que ha puesto aparte. La idea de Pablo es que cada santo de la iglesia debía apartar de sus ingresos cierta cantidad generosa y llevarla a la congregación para que fuese administrado por los santos de esa iglesia. Y ellos entonces, de manera espiritual y madura, decidieran cómo distribuir el dinero y honrar así el nombre de Dios. Si tú estás en una iglesia donde tú dudas del uso que se le está dando al dinero, entonces tu responsabilidad ver si te quedas allí y sigues diezmando y ofrendando, o te vas a una iglesia que consideres bíblica y sepas que tu dinero, al darlo a la iglesia, va a honrar el nombre de Dios. ¿Me oye? Cada uno de nosotros es responsable en eso. Pero entendamos, la iglesia en el primer siglo tenía un tesoro, un lugar donde se guardaba y se administraban las ofrendas. Ellos lo hacían de ese modo y de allí viene la costumbre nuestra también. Ahora bien, si Pablo se estuviera refiriendo a que los cristianos guardaran ellos mismos en su casa cierta cantidad, entonces lo que él dice al final del versículo no había tenido sentido alguno. Fíjese cómo dice: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué no se iban a recoger ofrendas cuando Pablo llegara? Porque ya los hermanos estaban cada semana llevando lo que ponían aparte al tesoro de la iglesia. Cuando Pablo llegara, la iglesia ya tenía el dinero allí, en el tesoro. Lo que la iglesia tenía que hacer era tomar dinero del tesoro y entregárselo a Pablo o a los encargados de llevar la ofrenda a Jerusalén. Esto es un indicativo claro de que la práctica de la iglesia era del modo que lo hacemos hoy. Ahora bien, si no damos como corresponde, entonces tampoco estamos adorando como corresponde, porque la entrega de diezmo y ofrenda tiene que ver también con la adoración. Fíjese lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 10 al 11. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay personas que dicen que no ofrendan y diezman porque ganan muy poco, que si ganaran más ellos darían más. Jesús está diciendo, no, si no eres fiel en lo poco que tienes, no vas a ser fiel si llegaras a tener mucho, tampoco. Así que si vamos a mostrar fidelidad al Señor, hagámoslo con los ingresos que tenemos hoy. Esa es la mejor oportunidad para que podamos mostrarle a Dios que dependemos de Él y no de nuestros recursos. ¿Me oye? Yo prefiero depender de Dios más que de mis propias capacidades. Prefiero depender de Dios más que de los ingresos que recibo. Y algunas personas pensarán que los pastores nos diezman y no ofrendan. Pues sí lo hacemos. ¿Me oye? Así como todo miembro, todo creyente de la iglesia lo hace. La responsabilidad también es para los pastores y los líderes. Todos los santos, todos los miembros de una congregación son responsables delante de Dios de diezmar y ofrendar. Amén. Muy bien, hemos hablado entonces del periodo, de los participantes y el lugar de la ofrenda. ¿Cuál debe ser la proporción de la ofrenda? Algunos dicen que el 10% no pertenece al Nuevo Testamento, que el 10% pertenece al Antiguo. Ya hemos hablado de eso en las 4 semanas pasadas, pero vamos a hacerlo una vez más, solo un poco más. ¿Cuál es la proporción? ¿Tengo que dar el 10%? ¿Acaso eso, sabe algo? Quienes pelean sobre eso en estos tiempos lo hacen porque no quieren dar ni el 5%. Porque son mezquinos. La mayoría de las personas que están en contra del diezmo están en contra, pero no porque quieren dar más, es porque quieren dar menos. Y le voy a decir algo. Cuando miramos los principios para ofrendar del Nuevo Testamento, observamos algo aquí muy interesante, que la ofrenda siempre está por encima del diezmo. Siempre. La ofrenda no era un 10%, era mucho más. ¿Me oye? La Biblia no enseñó 10% ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Escuche bien. La frase que aparece allí en el versículo 12 es según haya prosperado. ¿Lo ve? Vamos a leer todo el versículo. Mire, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, ¿cuánto vas a dar? Bueno, si esta semana ganaste más, das más. Si la semana que viene ganas menos, das menos. Según tus ingresos suban o bajen, tus ofrendas deben subir o bajar. Muchas personas ven el diezmo expresado aquí, porque si das el 10%, cuando ganas más vas a dar más, porque va a ser proporcional. Pero otra vez te digo, el Nuevo Testamento mira el diezmo como un piso, como la catapulta de arranque. ¿Me oye? No un techo. El diezmo no es un límite para que tú no des más. Es un límite para que tú no des menos. La ofrenda va mucho más allá, porque debe ser generosa, debe ser voluntaria, debe ser con alegría. Antes de que la ley fuese dada en el Antiguo Testamento, observamos a un par de personas que entregaron sus diezmos, porque el diezmo era una práctica que pertenecía a la religión pagana en el Antiguo Testamento. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, ahí en Génesis 14, 18 al 20. ¿Quién obligó a Abraham a dar el diezmo? Nadie. Dios no le dio ninguna ley para que él diezmara al Melquisedec. Entendemos que Melquisedec aquí es rey de Salem, que significa rey de justicia. Es una teofanía del Señor Jesús. Melquisedec es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Abraham le entregó el diezmo de todo lo que tenía y lo hizo voluntariamente. Luego en Génesis 28, versículo 20, vemos a Jacob. Él prometió dar el diezmo de todos y Dios lo protegía y lo prosperaba. Pero una vez más, Dios no estaba obligando ni mandando a Jacob a dar el diezmo. Tanto Abraham como Jacob asumieron el compromiso de diezmar voluntariamente. Ellos se comprometieron al dar el 10% de todos sus ingresos. Y fue voluntario. Ahora, en la ley mosaica, Dios prescribió el diezmo por primera vez. ¿Cómo era esto? Era
directamente para la nación de Israel. Escuche, se daba un 10% para los hijos de Leví, según vemos en Levítico 27:30 y Números 18:21. Los hijos de Leví eran los sacerdotes. La tribu de Leví no había adquirido en la tierra prometida ninguna tierra para ellos. Por lo tanto, la nación de Israel tenían que sostenerlos porque era la tribu sacerdotal. Ellos no se dedicaban a ninguna labor comercial, solo a lo que tenía que ver con funciones ceremoniales y religiosas. Por lo tanto, la nación, las otras 11 tribus eran responsables de bendecirle. Entonces, un 10% la nación de Israel tenía que dar para sostener a los hijos de Leví. Otro 10% era para sostener las fiestas nacionales. Eso lo vemos en Deuteronomio 14, versículo 1 al 27. Así que daban un 10% para los hijos de Leví, otro 10% para sostener las fiestas nacionales y daban cada 3 años otro 10% para bendecir a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas. Eso está en Deuteronomio 14, versículo 28 al 29. Fíjese bien. Un 10% para los hijos de Leví, un 10% para las fiestas nacionales y cada 3 años otro 10% para huérfanos, extranjeros, viudas y los pobres. Esto equivalía que anualmente la nación de Israel tenía que dar aproximadamente 23.3% de todos sus ingresos anuales. ¿Me oye? Así que la nación de Israel no daba un 10%, daban más del 10%. Fíjese, Israel daba entonces el 23.3%. Esto eran impuestos para el gobierno de Israel y no eran voluntarios, estaban en la ley, ellos debían darlo. A nosotros eso equivale a pagar la electricidad, a pagar los impuestos del IVA cada vez que compramos un producto y lo cobran de una vez directamente en factura. Eso es por la ley que hay que hacerlo. Y evadir los impuestos sabemos que está penado por la ley. Así que estamos obligados a pagar los impuestos que nuestra nación nos cobra. Si usted no paga electricidad, si usted tiene cable en su casa y no paga, o tiene otros servicios públicos y usted no los paga, usted está robando a la nación, usted está en pecado y tiene que arrepentirse y como cristiano está dando un mal ejemplo. ¿Me oye? Es a eso que se refiere lo que hemos hablado aquí con Israel. Eran leyes para la nación de Israel. Cuando Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, ¿me habéis robado en vuestros diezmos? Se estaba refiriendo precisamente era a esto, porque las ofrendas siempre fueron voluntarias, pero aquí era algo que estaba dentro de la ley que la nación debía cumplir. Entonces, el principio para las ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento la encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Allí es donde está el principio para ofrendar. Y mire cómo dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aparte de dar el 23.3% anual, la nación de Israel tenía que presentar ofrendas. No se estipuló qué cantidad de ofrendas iban a presentar. Voluntariamente tenían que hacerlo con alegría, con gozo, con regocijo. ¿Y sabe una cosa? No daban al 10%, daban mucho más, porque eran generosos al dar. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos que ser generosos. ¿Me oye? El principio estipulado para la iglesia hoy es que tomemos entonces el 10% como esa plataforma donde vamos a arrancar para diezmar y ofrendar. Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Te voy a hacer una pregunta. Tú deseas ser prosperado, ¿verdad? Y quieres tener mucho. Y quieres que Dios te dé cada vez más. Pero te pregunto, ¿eres generoso al momento de dar tus ofrendas a Dios? ¿Lo eres? Hay quienes cobran el cestatique. ¿Tú estás dando tus ofrendas del cestatique al Señor? ¿Estás dando tus ofrendas de tus ingresos, tu salario al Señor?
las personas que cobran pensión, ¿estás poniendo aparte algo para bendecir la obra de Dios? ¿Y lo estás haciendo de manera generosa, como dice la palabra de Dios? Porque es lo que debes hacer. Somos egoístas con Dios cuando no lo hacemos. No pretendas que Dios te haga prosperar y no permita que te falte nada en tu casa cuando al mismo tiempo dudas de Él y no quieres ofrendar para la obra de Dios. Cuando ofrendamos, mostramos fidelidad y confianza al Señor. Por favor, entendamos todo eso. David expresó la idea clave cuando dijo que no daría nada al Señor que no le hubiera costado a él adquirirlo. Fíjese que David daba con sacrificio, daba con generosidad, y ese es el ejemplo. La ofrenda cristiana corresponde a eso precisamente en el antiguo Israel, la forma en la que el rey David presentó sus ofrendas, cuando dijo, no daré nada al Señor que no me cueste. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, está el principio para cada uno de nosotros al momento de ofrendar. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí nos gusta más, ¿verdad? Porque ahí, entonces, puedo dar lo poquito que yo quiera porque es como propongo en mi corazón. Bueno, tu ofrenda lo que va a sacar a la luz es la condición espiritual en la que tu corazón se encuentra. ¿Me oyes? Y en lo personal no tengo ningún problema en dar el 10% de todos mis ingresos. Yo no lo tengo. Ese es el piso que me he establecido. ¿Me está oyendo? Y creo que no debería haber problema para nadie. Cada uno dé conforme propuso en su corazón y sigue diciendo, no con tristeza. Está bien, tú vas a dar tus diezmos y ofrendas como propones en tu corazón, pero mira, no con tristeza. La persona que da con tristeza es la persona que no quiere dar nada. No con tristeza. Luego dice, no por necesidad. No debes dar ofrendas a Dios esperando que Dios te dé a ti también. Debes hacerlo con la intención de bendecir la obra de Dios, no esperando algo a cambio. Luego dice, porque Dios ama al dador alegre. Así que no debes hacerlo con tristeza, no debes hacerlo por necesidad, debes hacerlo con alegría. ¿Y cómo damos nosotros cuando lo hacemos con alegría? Cuando queremos comprarle ropa a nuestros hijos y queremos hacerlo con alegría de corazón, ¿acaso no vamos y le compramos lo mejor? Ningún padre o madre sale al centro comercial y dice, voy a comprarle ropa a mi hijo, pero estoy muy triste de comprarle, y le compra la mejor ropa lleno de tristeza. Nadie hace eso. Si usted está muy triste de comprarle a su hijo, usted no ama a su hijo. Pero nos alegramos cuando vamos a comprarle un par de zapatos a nuestros hijos, cuando vamos a comprar ropa y queremos comprarle algo hermoso, algo lindo. Si cuesta mucho, no importa, porque eso nos causa alegría. Así que cuando nos alegra dar nuestras ofrendas, no somos mezquinos con Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento invita al creyente a dar de corazón. Fíjese, el Señor Jesús en Lucas 6:38 lo que dice. Y escuche bien las palabras de Jesús, para que se disipe toda duda en cuanto a qué cantidad usted debe dar. Mire, dad y se os dará, dijo el Señor. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena. ¿Oyó eso? Medida buena, dijo el Señor. Apretada. ¿Cómo se verá un sobre de esos apretados? Si es así que lo queremos interpretar. ¿Cómo se verá? Apretada, remecida, rebosando. ¿Me oye? Rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Conforme sembremos, de esa manera vamos a recoger. Y por eso Pablo dijo en 2 Corintios 9:6, mire lo que dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo debemos sembrar en la obra de Dios entonces, hermanos? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Debemos hacerlo no escasamente, sino hacerlo más bien generosamente. ¿Me oye? Ahora bien, los beneficios de dar voluntariamente y con alegría al Señor nos traerán tanto bendiciones espirituales como materiales. Es lo que dice la palabra.
Dios nos bendecirá espiritualmente y materialmente. Tú tienes un negocio y tú dices, quiero vender, quiero que me vaya bien, quiero prosperar, quiero tener recursos para bendecir a mi familia, para enviarle dinero a mi mamá, a mi papá. Quiero, Señor, dame recursos, ayúdame. Entonces no dudes cuando te toque sembrar en el reino de Dios. Porque si deseas realmente que Dios sea tu único proveedor, sustentador, y de Él vas a depender, demuéstralo. Y la mejor manera de hacerlo es con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Me oye? Ahora mire estas palabras de Pablo en 2 Corintios 9:8. Mire cómo dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué hace el Señor entonces con nosotros? Él hace que abunde toda gracia en nosotros para que tengamos todo lo suficiente. Dios desea que tengamos todo lo suficiente. Pero ¿por qué Dios desea que tengamos todo lo suficiente? Para que podamos abundar para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Sembramos en la iglesia, bendecimos a los hermanos que tienen necesidad, no nos falta nada a nosotros en casa. Dios desea eso en nuestras vidas. Pero seamos fieles, hermanos. La situación en el país es difícil, pero ¿acaso el pueblo de Dios depende de la crisis nacional? ¿Depende el pueblo de Dios de un presidente o de decisiones que los economistas hagan? El pueblo de Dios, durante toda la historia de la iglesia, ha dependido siempre de Dios. ¿Me oye? Y en los versículos 3 y 4 vemos algo aquí final e importante. Mire cómo dice Pablo: y cuando haya llegado, a quienes hubiereis asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí nos habla Pablo de la protección de la ofrenda. Cada uno de nosotros debemos ser responsables del lugar donde nosotros vamos a dar nuestras ofrendas. Debe ser una iglesia bíblica, debe ser una iglesia donde quienes administran el tesoro sean personas santas, de buen testimonio, y así nosotros confiadamente podemos dar nuestros aportes. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios que ellos designen personas de confianza, maduras espiritualmente, que son los que van a recibir la ofrenda. Ellos van a administrar la ofrenda. Ellos serían los encargados de llevar las ofrendas a Jerusalén para bendecir a los pobres en aquella ciudad. Con eso se aseguraría que el uso de ese dinero iba a ser correcto, iba a ser el uso pautado. Así que, amados, si estamos en una iglesia bíblica, si las personas que manejan el dinero son piadosas, son íntegras, entonces no tenemos razones alguna para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor. Y finalmente el versículo 4, Pablo nos presenta la perspectiva de la ofrenda cuando dice: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo se ofrece a ir con estas personas a Jerusalén en el momento que la ofrenda sea enviada. Pero Pablo dice, si fuere propio. Lo más probable que Pablo está diciendo aquí es que si la ofrenda es sustanciosa, si es generosa, él va a ir a acompañar a los hermanos. Pero si no es así, no va a ir a Jerusalén, porque sería una ofrenda dada con tristeza, con mezquindad, y tal cosa es muy vergonzoso. ¿Me oye? La manera de ofrendar en el Nuevo Testamento es hacerlo abundantemente y hacerlo con mucha generosidad. Así que, ¿qué es el diezmo en el Nuevo Testamento, hermano? Para que le quede claro. ¿Qué es el diezmo en el Nuevo Testamento? Es un piso. La ofrenda del que el Nuevo Testamento habla está por encima del 10%. Y Dios nos motiva a nosotros a ofrendar, que estemos por encima de ese porcentaje. ¿Me está oyendo? No obstante, a las personas que han decidido dar el 10% de sus ingresos, yo les motivo a seguirlo haciendo para que la obra de Dios así continúe. Termino con esto. Veamos la creación de Dios. Dios creó todas las cosas para dar. Creó el sol, la luna, las estrellas, las nubes, las plantas, para dar. Todas ellas le dan a la creación. Y por supuesto, la cumbre de la creación es el ser humano. Dios creó al ser humano para dar, pero el ser humano cayó de la gloria de Dios y se convirtió en un ser egoísta, que ya no quiere compartir con nadie. Pero en cambio, el hombre regenerado
El hombre que las actitudes de su corazón han cambiado y ahora pertenece a Dios y ya no es un hombre carnal sino espiritual y que tiene el Espíritu Santo de Dios en él, muestra su madurez espiritual y su fidelidad a Dios al convertirse en un dador alegre. ¿Me oye? ¿Cuál es el llamado entonces? Amados hermanos, cuando venimos cada domingo a la iglesia, debemos presentar nuestra abundante adoración en ofrendas generosas, abundantes, voluntarias, con alegría de corazón. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa que Él nos da de ser herramientas en sus manos para bendecir su reino, para que la obra avance. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias porque en ella tú nos edificas, nos fortaleces, nos capacitas. Señor, si hemos fallado en los diezmos y ofrendas, hoy te pedimos perdón. Queremos expresar nuestra alegría, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, Señor, nuestra fe a través de los diezmos y las ofrendas. Padre, queremos hacerlo con generosidad, queremos hacerlo en abundancia, Señor. No queremos sembrar escasamente, queremos hacerlo abundantemente, porque tuya es la obra y porque todo lo que tenemos, Señor, te pertenece. Y debemos decir como David, que no te ofreceremos nada que no nos cueste. Señor, gracias, porque todo lo que tenemos es tuyo y de lo que tomamos de tu mano, de eso te damos. Bendito seas, Dios, bendito seas. Eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Señor, gracias, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Amén y amén.